con el tema de publicidad televisiva y etiquetado nutricional de productos alimentarios y bebidas no alcohólicas, porque esto es evidencia de nuestra propia población, sin desconocer, por supuesto, la importancia de los estudios internacionales que nos sirven como referentes. Es también reconocer que tenemos estudios que hablan de nuestra realidad y de las situaciones que se viven al interior del país. Manifestar que no tengo ningún conflicto de interés que me impida o que pueda afectar lo que les voy a compartir en esta presentación. Como todos sabemos y ya se ha mencionado en las presentaciones previas, existen una serie de antecedentes y de alineamientos, tanto desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, como por las instancias de normatividad nacionales y por nuestra propia sector industrial y empresarial, que dan todo un marco de actuación en torno a lo que tiene que ver con la publicidad y el etiquetado de alimentos en el país. En este orden de ideas y retomando lo que nos compartía la profesora Cristina Carreño, retomar el concepto de los ambientes alimentarios y cómo este concepto de ambientes alimentarios nos hace un llamado a la importancia, como lo han dicho mis antecesores, de que la alimentación no es solo el acto mismo de consumir los alimentos, sino que está determinado por múltiples factores que afectan las decisiones que las personas, las familias y las comunidades toman en relación a la adquisición, preparación y consumo de alimentos. Por tanto, necesitamos trabajar en las líneas que intervienen tanto en los lugares donde vivimos, los sitios donde nos educamos, los lugares donde trabajamos y demás. Recordar entonces que un ambiente alimentario saludable determina así las decisiones que nosotros tomamos en temas de alimentación y nutrición y por tanto se reconocen como componentes claves de un ambiente alimentario saludable, la promoción, la publicidad y el etiquetado nutricional de los alimentos. Estudios previos que hemos llevado a cabo desde la Universidad de Antioquia, concretamente en el tema de publicidad televisiva y sus aplicaciones en la alimentación infantil, estudios que están publicados y por supuesto pongo a su disposición, nos dan evidencia de cómo un gran porcentaje de los alimentos que fueron publicitados, en este caso en el año 2012, en la televisión colombiana, eran productos que tenían un alto consumo de grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sodios, los cuales la evidencia es determinante en reconocer cómo afectan no solo los problemas de exceso de peso, sino también de enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando vemos concretamente de qué tipo de productos estamos hablando, podemos ver cómo mayormente en ese momento se refería a cereales azucarados y azúcares y dulces. En el perfil alimentario y nutricional de Antioquia, como bien nos compartía ahora la profesora Cristina, no voy a entrar en el detalle porque ya ella les contó de este estudio y de la información que recolectamos, voy a entrar directamente a los aspectos que tomamos. Lo que tiene que ver con publicidad, entonces ampliamos la información. Es importante tener en cuenta que nuestros perfiles nacionales no se han acercado todavía al detalle de estos componentes. Nosotros tenemos este acercamiento que les queremos compartir en términos de acceso, exposición, impacto y preparación para la acción o reacción que tiene que ver en estos elementos de publicidad televisiva. Llamar la atención en el componente de acceso, de cómo grandes porcentajes de la población, tanto urbano como rural, pues disponen, por supuesto, de un aparato de televisión, de por lo menos un aparato de televisión, y estos aparatos están disponibles en los cuartos, tanto de niños de 1 a 9 años como de adolescentes en grandes porcentajes. Cuando hablamos de la exposición a la televisión, entonces ya no es solo el hecho de tener el aparato y de tenerlo disponible en la habitación, sino cómo los niños están expuestos en gran medida a ese uso de pantallas, de tal suerte que tanto los niños como los adolescentes, en una tercera parte y mucho más de una tercera parte, como vemos en el caso de los adolescentes, tienen buena disponibilidad de tiempo para estar frente al televisor, y esto ocurre pues en todas las horas. No existe realmente una franja en la que los niños sean los que ven televisión, sino que esto puede ocurrir a cualquier hora. En lo que tiene que ver con la recordación de la publicidad, entonces de nuevo retomar una de las ponencias previas donde se hablaba de cómo esta publicidad llegaba a ser persuasiva, de forma que nuestros niños realmente
recuerdan la publicidad que ven en la televisión de estos productos alimentarios y lo hacen por distintas motivaciones, ¿cierto? Que van desde la música, la frecuencia de transmisión, el personaje que se usa, los regalos, en fin. Y aquí pues podemos ver el detalle de esta recordación por hombres, mujeres en zonas urbanas y rurales, que en definitiva pues nos reafirma estos datos. Y cuando les preguntamos si el hecho de recordar esa publicidad hacía que efectivamente solicitaran a sus padres la compra de los productos o ellos mismos comprarlo, en el caso de quienes tenían acceso al dinero y podían recurrir a la compra, vemos cómo efectivamente para estos productos principalmente esa recordación de la publicidad logra persuadir de tal manera que esto se refleja en la compra efectiva de este tipo de productos. En lo que tiene que ver con el etiquetado nutricional en el estudio, es importante el etiquetado porque es la fuente de información. Sin duda todos mis antecesores han marcado la importancia de que entendamos la información que nos dan para la toma de decisiones saludables. Entonces, llamar la atención, en la parte de arriba vemos la información relacionada con adolescentes, la parte de abajo con los adultos. Cuando indagamos sobre el conocimiento de qué es una caloría, que es en los términos que está dada la información en las etiquetas, vemos cómo se desconoce qué es una caloría en el 78.2% de los adolescentes y en el 83.9% de los adultos. Cuando indagamos sobre si leen la información de estas etiquetas, entonces nos encontramos que prácticamente la mitad de ambas poblaciones, adultos y adolescentes, manifiestan hacer esa lectura, pero cuando les preguntamos si utilizan la etiqueta que leen, porque sabemos que hay varias informaciones en los productos, entonces solo una tercera parte llega a decir que casi nunca o nunca, y en el caso de los adolescentes hasta un 40%, la etiqueta no llegan realmente a usarla. Y si la entienden, pueden ver que casi la mitad de la población manifiesta que casi nunca o nunca entiende la información de la etiqueta. En relación al tiempo destinado a observar el etiquetado, menos de 1 minuto, prácticamente el 80% en ambos casos. Y cuando le preguntamos a qué etiqueta hacían alusión, qué era lo que leían y qué utilizaban para decidir la compra. Doctora Laura, lleva 9 minutos y el tiempo eran 5. Perdón, estas dos cositas y termino. Solo encontramos que el 41 del 62.5 se refieren a la fecha de vencimiento, la marca, el nombre del producto, en fin, que no es realmente lo nutricional. Y cuando preguntamos si aceptaban, si estarían de acuerdo con una implementación del etiquetado frontal de advertencia, pueden ver aquí que el mayor porcentaje, 94.3% y 96.4%, manifestaron su aprobación a que se implementaran estos sellos de advertencia. Disculpas por la demora y muchas gracias.